Dios bendiga, Dios le guarde y haga resplandecer el Señor su rostro sobre usted. Eh, en este momento vamos a ir a la novena secuencia. Yo les había dicho que íbamos a la octava grabación, pero en realidad es el noveno video al que vamos a abordar ahora mismo. ¿Verdad? Estamos abordando las enseñanzas de carácter, proceso y madurez, que son ciencias y edificaciones que necesitamos nosotros como siervos de Dios, ¿verdad? Cuando somos llamados a un propósito de la eternidad en la tierra. Yo quiero tomar una lectura en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice Pablo allí a los Gálatas, escuche, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, esto que habló el apóstol Pablo, no lo habló para él nada más. Esto es algo generalizado. Esto es algo para nosotros, los servidores del reino. Recuerde que no solamente Simón le fue llamado Pedro, porque Pedro es un plural. El apóstol Pedro dice nosotros, vosotros, o sea, vosotros piedras vivas, o sea, piedras vivas para Dios construir y desarrollar, materializar su diseño en la tierra, que es precisamente la iglesia. Así que podemos decir nosotros este calificativo, somos Pedro. Usted es Pedro, yo soy Pedro. Ahora, somos piedras de una cantera llamada Cristo. De allí venimos nosotros. O sea, nosotros, las piedras son labradas de la roca, o sea, son golpeadas, golpeadas, golpeadas. O sea, esos golpes que llevó Jesús, la roca eterna, de allí vamos a ser extraídos nosotros. O sea, somos piedras de construcción, pero para llegar a ser piedra hay que sufrir el golpe primero. Así que no le extrañe el golpe, porque usted viene de una cantera, de la roca que fue golpeada, para que de esos golpes saliéramos tú y yo como piedras vivas para construir el diseño de Dios. O sea, pero si la piedra no está labrada, olvídate. Si la piedra no está labrada, entonces el propósito de Dios se dará por sentado, porque la materia prima para el Señor desarrollar y construir su diseño no es barro. Barro es tu alma, barro es tu cuerpo, pero tu espíritu es una piedra viva, y hasta que tu espíritu no domine tu ser, entonces el propósito de Dios estará en espera de la materia prima para desarrollar el propósito de Dios en la tierra, que es precisamente iglesia. Bueno, muy bien, entonces vamos a ver algunas limitaciones, ¿verdad? En la vida de nosotros, en los que hemos sido llamados al propósito de Dios. Escúcheme, las limitaciones no nos permiten ser usados por el Señor como Él quiere. No nos permiten ser usados por el Señor como Él quiere, porque cuando hay una limitación en nuestra vida para Dios, entonces Dios viene a nosotros no para usarnos, sino para quebrantarnos, porque Dios se revela. Óigame bien, Dios no se revela contra ti, sino contra lo que lo está limitando en ti.
Si tú eres muy emocionalista, se va a rebelar contra tus emociones. Si tú eres muy mentiroso, se va a rebelar contra tu vida. Si tú eres una persona muy contenciosa, por medio de esa contienda te vas a meter en problemas para Dios quebrantarte. ¿Por qué? Porque hay algo que lo está limitando a él en la vida del hombre y la mujer de propósito. Por eso es importante entender que el proceso no viene gratuito, no te pasan las cosas porque te tienen que pasar de gratis. Todas las cosas que te pasan cuando eres un hombre y una mujer de llamado, de propósito de Dios, esas cosas están relacionadas al propósito de Dios y Dios está desbaratando al hombre de afuera para que el hombre de adentro se manifieste, porque allí es donde está el propósito y la imagen del Eterno, que es Cristo Jesús, impresa en el hombre de más adentro, que es Pedro, que es Pablo, que no es Saulo, sino Pablo, que no es Abraham y no Abraham, que es Israel y no Jacob. O sea, se va a manifestar, o sea, Dios quiere, porque Dios está atacando. O sea, lo que en ti limita a Dios es esa mujer, ¿verdad? Que manifiesta el viejo hombre, ese hombre que manifiesta el viejo hombre. O sea, eso es lo que Dios está atacando. ¿Qué fue lo que hizo el Señor cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Lo metió 40 años porque Dios tenía que celebrar una serie, cientos de miles de funerales en ese desierto, cayeron todos, ¿verdad? Pero se levantó una generación, ¿verdad? Que no tuvo memoria egipcia y esos fueron los que entraron a la tierra prometida. Esos fueron los que entraron, aquellos que no tenían memoria egipcia, la generación que nació en el desierto. O sea, tú tienes que tener un renacimiento para poder entrar a la plenitud de promesas que Dios, ¿verdad?, ha vociferado acerca de nosotros, acerca de la iglesia. Así que bueno, que usted entienda, ¿verdad?, que el proceso para Dios formar el carácter de Cristo en nuestras vidas es un proceso doloroso, frustrante, deprimente, pero que está precisamente impresa la misma celebración. No sufres de gratis, no pasas, ¿verdad?, nostalgia de gratis. O sea, Dios va a quebrantar aquellas áreas que le están limitando a Él en nuestra vida. Por ejemplo, recuerde que se debe alcanzar la plenitud en el llamado que Dios hace a la persona. O sea, Dios le hace un llamado a usted. Miren esto es como un trabalengua, lo que yo le voy a decir aquí. Cuando Dios te dice algo, te dice y no te lo dice. Me explico. O sea, tú no eres lo que Dios dice que eres en el momento que te lo dice. ¿Por qué, Pastor Campos? Explíqueme eso, yo no entiendo eso. Ok. Cuando el Señor dijo, a ti te digo que tú eres Pedro, en ese momento no era Pedro. Porque Pedro era el desafío de la vocación que Simón iba a alcanzar. Pero o sea, desde Simón a Pedro había un cronos. Yo te lo hablé, creo que en el video 3 por allí. O sea, desde Simón a Pedro hay un cronos, un tiempo, un periodo de tiempo que tienen que pasar muchas cosas importantes en la vida de nosotros como personas. Tienen que pasar muchas cosas que van a marcar en nosotros un antes y un después. Hay que entender esto. O sea, desde Pedro hasta, desde Simón a Pedro hay una distancia, porque Simón es el cronos, es lo que Dios tiene que procesar, es lo que Dios tiene que quebrantar, y Pedro es lo que Dios va a celebrar. O sea, Dios quebrantó a Saulo, pero celebró a Pablo, lo estuvo celebrando. Entonces, hay algo que Dios va a celebrar en ti. Y si tú eres la persona que dice, oye, hay personas que hasta dicen eso, oye, yo sí tengo mala suerte, siempre me va mal, siempre problemas y esto y lo otro. ¿Sabes por qué? Cuando tú llegas a esas expresiones que son hasta paganas, que mala suerte, que no sé qué cosa, así estarás tú delimitada, así estarás tú delimitado, que vives tantas experiencias, tantas cosas,
tantas cosas te pasan en el matrimonio, en tu vida intrapersonal, en la iglesia, con los hermanos, contigo mismo, con tu esposa, con tu marido, con las finanzas, con el trabajo, etcétera, etcétera. Te pasan tantas cosas, hasta con el ministerio, cuando predicas un mensaje te metes en un lío. Eso pasa, predicaste un mensaje y te metiste en tremendo lío. Oye, ¿qué pasó, Señor? ¿Pero qué hice yo, Dios mío? ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Sabes por qué? Porque Dios te está procesando. O sea, hay áreas, hay cosas que lo están limitando a Él en tu vida y Dios está revelado. Dios está revelado contra esa vieja naturaleza vigente. Entonces Dios tiene que derribarla. ¿Ve? Desaparecer esa imagen egipcia que le quitó a Moisés. ¿Ve? Moisés quería servir a Dios, pero era un príncipe egipcio. Entonces Dios no se va a glorificar en una careta mundana, pagana, superficial, carnal. Dios no se va a glorificar. Dios se revela hasta que cuando Dios te quita la máscara y aparece el hebreo que llevas por dentro, porque la imagen egipcia de Moisés duró unos años, unos 40 años en Madián, para Dios quitarle la careta, esa imagen egipcia, para que apareciera, ¿verdad? El hebreo que Dios celebró frente al faraón y todo el imperio egipcio. ¿Ves? No sé si me estoy explicando, pero es bueno que tú cojas apunte de esto, ¿verdad? Y te lo prediques a ti mismo. O sea, Dios tiene, ¿verdad? Hay un egipcio que tiene que morir para que tú entres a un proceso. Moisés mató al egipcio, entonces mata tú ese egipcio para que entres a proceso y no andes en conformidad con el egipcio. Lo que hizo Moisés fue que mató al egipcio para entrar a un proceso. Cuando tú te decides a, 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 a celebrar funerales, a matar al egipcio, ¿verdad? Entonces tú vas a entrar al proceso y allí Dios va a quitar esa careta en ese proceso. Vas a conocer a Madián, vas a tocar lo que nunca tocabas, porque para Moisés era abominación darle la mano a un pastor de ovejas, pues Dios lo puso a pastorear ovejas. Hay cosas que para ti tú dices, eco, no, yo en eso, Dios te va a poner a eso. Moisés, los egipcios eran, o sea, los pastores de ovejas eran abominables a los egipcios. ¿Qué fue lo que puso Dios o a lo que Dios puso a Moisés? A pastorear ovejas. O sea, para bajarte ese orgullo, para bajarte esa prepotencia, esa altivez, esa arrogancia, Dios te la va a bajar. ¿Ve? ¿Entiendes? Entonces, por eso es que es importante entender lo que es limitaciones. O sea, cuando esas limitaciones están, ¿verdad? Valga la redundancia, limitando a Dios en nuestras vidas, Dios se revela. Aclaro, pero no contra ti, sino contra lo que lo está limitando a Él en tu propia vida. Cuando la persona no entiende, escuche, el llamado, cuando la persona no entiende el llamado y es indiferente, ¿verdad? Entonces es cuando Dios se revela contra lo que lo está limitando en el individuo. Ahora, yo te voy a hablar aquí, y con esto cierro la grabación de este noveno video de la Escuela de Ministerio de Forming. Yo te voy a decir, te voy a hablar de unas cosas que tienen que morir, unos 13 funerales, porque mientras estas cosas estén vigentes en su vida, pues Dios está limitado para hacer lo que el Señor quiere hacer con usted. Por ejemplo, arrogancia, falsedades, hipocresías, miedos, orgullos, soberbias y falta de sujeción, iras, pleitos y contiendas, celos, afanes terrenales y perecederos, avaricias y codicias, envidias, maledicencias, desenfrenos de la carne. O sea, estos son funerales que usted tiene que celebrar, porque mientras usted no mate a estas cosas que necesariamente tienen que morir, y escuchame una cosa, si tú no las matas, Dios te va a llevar a experiencias amargas, ácidas, agridulce. Te va a pasar por allí para que estas cosas mueran. Entonces,
Es mejor que tú seas diligente y reconozcas tu limitación y te humilles a Dios y no esperes que sea Dios el que te humille, porque igualito. Mira, si tú no te humillas, Dios te humilla. Porque esto, arrogancia, falsedades, hipocresías, miedos, orgullo, soberbia y falta de sujeción, gente que no se sujeta a nadie, iras, pleitos y contiendas, celos, afanes terrenales y perecederos, avaricias y codicias, envidia, maledicencia, desenfreno de la carne, etcétera, etcétera. O sea, mientras que estas cosas estén vigentes, estas son las cosas con las cuales Dios no comulga. Y por tales razones, entonces el propósito de Dios se da por sentado. Es importante destacar esto, que usted tiene que entender que el Señor, ¿verdad? Quiere limpiarte, porque esto es higiene espiritual. La higiene espiritual no es bañarse en una regadera. La higiene espiritual no es vestirse de blanco, que muchas personas se visten de blanco. Y entonces no es malo vestirse de blanco. Si usted quiere vestirse de blanco y usar guante blanco y andar por la calle vestido de blanco, ese es el problema suyo. Pero el asunto es que la higiene que Dios demanda de usted y de mí es una higiene espiritual. O sea, cuando tú tienes arrogancia, falsedad, hipocresía, miedo, orgullo, soberbia y falta de sujeción, tú estás sucio. Tú eres una persona antihigiénica. Tú apestas delante de Dios. En el mundo espiritual, Dios tiene que hacer esto. Mira, ¿cómo hiede esa persona? La arrogancia, esta cosa. Entonces, estas cosas tienen que morir para que el propósito de Dios pueda fluir en su vida. Usted no ha visto personas que usted tiene en su iglesia, líderes, pastores que tienen iglesias estériles, nunca crecen. Y hay, por ejemplo, pastores que después que crecen se ponen arrogantes, prepotentes, orgullosos, codiciosos y todo lo que termina en oso menos hermoso. Y después Dios los abate, entonces tienen enfermedad, le vienen enfermedades crónicas, patologías incurables, y entonces usted los ve, hermanos, limitados. ¿Sabe por qué? Porque el crecimiento les produjo ebriedad. Se embriagaron con la bendición del Señor y entonces se pusieron arrogantes, prepotentes, orgullosos, calumniadores, discriminantes, descalificantes. Entonces poco Dios les pone una enfermedad allí y entonces esa gente vive una vida limitada, ¿verdad? Amargados, destruidos y siguen atacando y siguen y siguen y siguen, no aprenden la lección. Así que Dios nos ayude a tener nosotros higiene espiritual. Yo no quiero crecimiento y ser un apestoso delante de Dios. Yo no quiero crecer como organización, porque nosotros tenemos una organización que se llama Ministerio Redima Internacional, ¿verdad? La cual por gracia de Dios estoy sirviendo allí en el liderazgo. Pero yo no quiero crecer, Dios mío, organizacionalmente, ni económicamente, ni nada, si voy a ser un apestoso, de que voy a estar descalificando a las personas, discriminando a la gente por el ministerio que yo tengo. Si yo crezco las iglesias, ahora mismo por gracia y misericordia de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos iglesia en Venezuela, en parte de Latinoamérica, en los Estados Unidos y también en Europa. Ya hacen vida 2 iglesias, por gracia de Dios, pero eso no nos da crédito para nosotros embriagarnos de eso y entonces comenzar a escribir libros donde le tiramos ofensas a todo el mundo en esos libros y la gente compra esos libros. Entonces se crea como una idolatría a la personalidad. Nosotros somos servidores y como lo dije en el video número 8, nada de lo que tenemos es de nosotros. Mire, la palabra, la palabra es de Dios, el Espíritu es de Dios, la unción es de Dios. ¿Qué más? Los dones son de Dios, la gracia es de Dios. Dios no atribuye el derecho de propiedad de las cosas eternas a nadie. Todo es de Él. Él pone una unción sobre mí para Él glorificarse, o sea que la gloria de Él. Yo solamente soy el transporte de la eternidad. Más nada, usted no es más nada, usted es eso, el transporte de la eternidad, pero usted tiene que ser higiénico para que Dios lo use. Estos funerales tú los tienes que celebrar. O sea, mata tu arrogancia, mata tu falsedad, mata tu hipocresía, mata tus miedos. O sea, todos sufrimos de miedo.
Ahora, lo importante es que tú enfrentes tus propios miedos. ¿Verdad? A mí también me han atacado muchos miedos y me atacan miedos, pero hay que enfrentar los miedos. Orgullo, soberbia y falta de sujeción. Esas son funerales que tú tienes que celebrar, porque hay personas, mire, hay personas que irónicamente, yo digo a veces, hay personas que cuando no están presos los andan buscando. ¿Ves? A veces hasta se cambian de una iglesia y su situación mejora los primeros días, pero después que manifiesta esa naturaleza egipcia, van a tener problemas. ¿Por qué? Porque el problema de ellos no es un cambio de iglesia, son las limitaciones y que no están dispuestos a celebrar funerales porque son muy orgullosos, muy arrogantes, muy prepotentes, muy descalificantes y en ningún lugar enroscan porque son una rosca aislada. Así que yo le dejo esta palabra esperando que Dios lo bendiga, que el Señor lo prospere y que crezca en el conocimiento y en la aprobación de la gracia eterna con Dios. Dios le bendiga y muchísimas gracias por estar presente con estas enseñanzas. Nos vemos en la próxima enseñanza. Muchas bendiciones para todos.